Massa, la salida al balcón de Cristina Kirchner. Acá tenemos la foto en un claro gesto político. Cristina en plena campaña electoral, creen en el gobierno. Juan Grabois también presente, Pablo Moyano. El gobierno festejó todas estas postales, más allá de, como vos decías, Edu, la marcha fue multitudinaria, la política estuvo metida y liderando buena parte de la manifestación, y en el gobierno lo celebraron porque entienden que un reclamo justo, noble y digno, como son los salarios de los docentes, la política que estuvo conduciendo el país hasta el año pasado se ponga al frente de ese reclamo, le da un poco de aire. Ahora, el veto está confirmado. No va a haber marcha atrás, Edu, respecto a este tema. Me acaba de decir alguien muy cercano al presidente de la Nación. El veto está confirmado. Ahora está viendo el gobierno cómo hace si eventualmente no puede sostener el veto con los 2/3 en el Congreso. Bueno, muy bien. Con nosotros está Gustavo Sorsoli. Perdón, está Gustavo Sorsoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires y además especialista en educación. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás, ¿Bien? Eduardo? ¿Cómo vio la marcha de hoy? Estuve en la marcha. ¿Ah, estuvo? Sí, bien. claro. ¿Y? Sí. ¿Y? Como estuve en la anterior, efectivamente creo que hubo mayor participación, ¿sí? Esto que estaban planteando ¿Le ustedes. pareció más que la vez pasada? Sí, me pareció que hubo, y sobre todo más gente suelta. Vi Bien. mucha gente que se acercaba sin banderas, sí, mucha gente suelta. A ver, me parece que es un llamado de atención al Poder Ejecutivo. Una ley que ha salido con mucho apoyo del Poder Legislativo. Esto es importante, ¿no? En una democracia no es una ley que salió a los tirones contando los votos uno a uno, sino que es una ley que tuvo un apoyo muy amplio de nuestros representantes. No fue una ley con un triunfo a lo pirro, no, sino que hubo un acuerdo de esos que uno quisiera tener casi permanentemente, ¿no? Que la política acuerde los grandes temas. Pero bueno, la posición del Ejecutivo es y va a ser un veto. Facultad que hoy habría que discutir, ¿no? Porque la verdad que tanto el veto al Poder Legislativo como el indulto al Poder Judicial son arcaicos. La verdad es que son esos poderes especiales que se le dan a los poderes ejecutivos muy centrados en una única persona. En nuestro caso, en la República Argentina, no ocurre en todos los países del mundo. Creo que el gobierno tiene que repensar la política universitaria. Estamos hablando, así como en abril hablábamos del financiamiento de las universidades en cuanto al funcionamiento, y ahí hablábamos de un 10% del presupuesto, y el gobierno escuchó y arregló el tema. Hoy hablamos del otro 90% del financiamiento universitario, que son los sueldos de los docentes. Y yo te digo que eso se está sintiendo y mucho. Te doy dos ejemplos cortitos. Yo soy profesor titular en dos cátedras en económicas y 2 en la Facultad de Arquitectura, y estoy perdiendo docentes que adelantan su jubilación o que se van. Un chico relativamente joven, de 40 años, se va a Canadá con una beca total. ¿Cuánto ganan? Mirá, un ayudante que recién empieza y tiene 6 horas semanales de trabajo no llega a 100.000 pesos. Upa. Entonces, claro, y un profesor adjunto que tiene una trayectoria de 20 años y da los teóricos. Llegó por concurso, además. Bueno, no todos. Yo tengo, justamente me sortean, estoy llegando a los 65 y voy a concursar por tercera vez mi cargo de titular. Me sortean el tema el viernes próximo y en pocos días tengo que volver a ratificar que tengo las condiciones para ser profesor titular a cargo. Y te voy a poner otro ejemplo. El Instituto Balseiro, creo que todos reconocemos, claro. Bueno, mucha gente por ahí no sabe qué es un instituto donde se estudia ingeniería nuclear, en telecomunicaciones, física. Es de lo mejor que hay en Latinoamérica. ¿Sabes cuántos profesionales investigadores perdió este año? 55. Algunos adelantaron la jubilación, otros se fueron del país, fácilmente, muy tentados por los sueldos en otros países, y otros se fueron al sector privado. Claro, hoy la matemática, la física, la ingeniería son muy requeridas, y entonces el Balseiro
recién ha podido restituir un tercio de esos. ¿Pero con quién? Con chicos jóvenes que se empiezan a formar. O sea, perdemos capacidad de investigación dentro de los centros universitarios. Mucho para modificar, sí. Yo te diría, yo hablé de mi concurso. Hay que llamar a concurso a rolete, por ejemplo. Obviamente. Mucho concurso. Tiene que abrirse porque... Pero bueno, ahí podemos decir, hay una casta, sí, por ahí hay una casta allí, ¿no? Pero cuando hablamos de los sueldos docentes, ¿sí? Del 90% del presupuesto, esos son sueldos de profesores, de ayudantes, de los que llevamos adelante la enseñanza día a día. Y te doy un dato final. La Universidad de Buenos Aires, allí Orgullo UBA, no solamente tiene a cargo la enseñanza a los profesores. Hay muchos profesionales que trabajan ad honorem todavía, o sea, que no tienen remuneración alguna. Seguramente ustedes conocen algún colega, un contador, un médico que va a la universidad a devolverle aquello que en algún momento le dio formándolo como un profesional. El gobierno está viendo esta marcha como una marcha destituyente. No, no lo es. A ver, digo, así como el Poder Ejecutivo tiene la facultad de veto, la gente tiene esa facultad de salir a la calle y manifestar y decirle, che, mira, me parece que en esta te estás equivocando, o repensala. Me parece que quizás el presidente podría haber pensado en un veto parcial, como para instalar esta idea de que, bueno, no estoy de acuerdo con esto, pero acerquemos posiciones. Esta intransigencia entre los poderes del Estado me parece que no construye nada bueno. Ahora, yo me estoy acordando de algo. El año pasado, cuando Sergio Massa, que hoy estaba en la marcha, reclamando por la universidad pública, ¿no? La educación pública, este mismo hombre que fue ministro de Economía, el año pasado recortó en 7.350 millones de pesos, ¿no? Para las universidades. 70.000. Sí, 70.000 más todavía. Sí, 70.000 millones. 70.000, me quedé corto. Sí, te quedaste corto. 70.000 millones. Y además, no logró votar un presupuesto en las cámaras, pero lo que hizo que tuviéramos un presupuesto desastre para este año, porque si el presupuesto hubiera estado aprobado, esta discusión sobre si teníamos para financiar las universidades no se hubiera dado, porque estaría en el presupuesto nacional. Ahora, no hubo más de 1 millón de personas en todo el país. No, yo no vi una convocatoria como esta, ¿no? A ver, Massa lo decía de esta manera. ¿Tenés el corte? Dale, ponelo. Los protagonistas son ellos, yo vine a acompañar. No, a los chicos, yo vine a acompañar. Solamente eso. A los chicos vine a acompañar, nada ¿Pero más. por qué decidiste acompañar? Porque creo que la universidad pública es la mejor herramienta para la movilidad social ascendente. Porque estoy convencido de que no hay nada más movilizador en términos sociales que la universidad pública. ¿Qué te parece? Gracias, ya está. Defiende, pero el año pasado cuando era ministro le sacaba dinero. No es el primer político que hace esto, ¿no? Cuando tiene que poner sobre la mesa lo que hay que poner, piensa en otras cuestiones que le interesaban más. La campaña electoral, por ejemplo. Pero hay algo que es muy importante hoy reconocer en Argentina. Siempre hablamos de las pruebas estandarizadas y por ahí peleamos alrededor de la validez, pero hay algo que dicen todas las pruebas, nacionales, regionales e internacionales. ¿Sabes cuál es? La PISA, PISA, por ejemplo. PISA, ERCE, Aprender en Argentina. Todas dan el mismo dato. En la medida que las madres de los estudiantes están más educadas, la nota promedio de los pibes va ascendiendo. Es una curva ascendente. Y hay un salto muy importante, ¿y sabes dónde se da? Cuando la diferencia de notas se da cuando la madre pasa de tener la secundaria terminada al menos a tener una universidad no terminada. Hay un salto cuantitativo importante. Entonces, una política de Estado tendría que ser: eduquemos a las madres, porque eso impacta directamente en los estudios de los chicos y pasa en las evaluaciones en tercer grado, en sexto grado, a los 15 años y a los 18. No pasa lo mismo. No, con los padres. Lamentablemente nosotros... A ver, bueno, si hay algo que defender las madres se ocupan quizás mucho más de la educación de los chicos que lo los vimos padres. en la pandemia. El 90% de los acompañantes durante la pandemia de los chicos, ¿quién fueron? Madres, hermanas, abuelas. Claro.
Gustavo, gracias por venir. Gracias a ustedes, como siempre. Está en línea, lo tengo a Javier Curcio. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Feynman le habla. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo anda? Bien, muchísimo gusto. Usted es director del Departamento de Economía de Ciencias Exactas de la UBA. De económicas. De económicas, perdón, de economía. Sí, de ciencias exactas. No de ciencias exactas, sino de economía. Exacto, la Facultad de Ciencias Económicas. Perdón, me pusieron acá mal la carrera. Hoy no pegó una. La facultad. Le pido, hoy no me tendría que haber levantado, no me tendría que haber venido ni siquiera al canal, pero bueno, ya pasará. Javier, me gustaría su visión. Sí, la visión de la marcha es claramente una marcha contundente. Desde nuestro lugar no podemos ver la comparación respecto de la anterior, pero tenemos registro de muchos colegas, compañeros de distintas universidades, en términos de la contundencia en todo el país, el apoyo a la universidad pública, el pedido a los legisladores de sostener la ley aún frente al veto y al Ejecutivo que no avance con el veto. Y más allá de eso, el cuidado de la educación pública en general, el reconocimiento de que hay cuestiones por resolver, que hay múltiples desafíos que transversalizan a la educación superior como a los distintos niveles educativos, en la tragedia educativa que está atravesando el país y en las dificultades que se superponen, pero que claramente ni la motosierra, ni las difamaciones, ni instalar mentiras y falsedades son formas de solucionar estas dificultades enormes que tenemos como sociedad. Ahora, recién se lo planteaba a Sorsoli, ¿no? ¿Cuánto era la cifra de Massa? 70.000 millones de pesos. 70.000 millones de pesos el año pasado y calladito la boca a todo el mundo, ¿no? No había marchas de 1 millón y pico de personas. Y le sacaron plata. Sí, la inversión en la educación en los últimos años viene decayendo desde el año 2018. El año pasado se sostuvo la caída del año anterior, o sea, se mantuvo más allá de los vaivenes, y cuando hablamos de la inversión no estamos involucrando solo al gobierno nacional, sino también a las 24 jurisdicciones provinciales. Por eso yo creo que esto también transversaliza a los distintos sectores, partidos políticos. Se requiere un gran acuerdo nacional donde todos podamos sentarnos a la mesa por definir cuáles son los problemas, cómo los podemos resolver y cómo, desde el punto de vista de financiamiento, que es un poco mi expertise, claro, y lo que trabajamos, podemos adecuar las señales y las asignaciones de la mejor forma posible para poder avanzar en esas soluciones. Claro. Javier, le agradezco mucho, le mando un gran abrazo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo muy, muy grande. Bueno, Gaby Yese, ¿qué tal? ¿Cómo va? Edu, querido. Bien, señor. Vamos a comentar porque Perdón, acabo... vos sos Gaby Yese, ¿eh? Sí, señor. Mucho gusto. Mucho gusto. Feynman, ¿qué tal? Encantado, Gabriel. Hoy no